tecnológicos en este caso. Dice, en China el sistema de control social con biometría ya reconoce ciudadanos por su forma de caminar y recolecta, actualiza información en baños públicos, escaneando rostros para dar papel higiénico. Así vive una quinta parte de la población mundial. Bueno, este video no lo vamos a ver, pero me llamó la atención la parte del párrafo. Fíjense en acá el seguimiento en China. Vamos por la peatonal o estamos en la calle o acá cada uno en su lugar accediendo a la clase Zoom, siendo monitoreado por el Estado. Bueno, esto en China. No estamos ahí, así que les quería compartir para ver esos avances que hay en el otro lado del mundo y, bueno, tomar conocimiento. Profesora, buenas noches, disculpe, pero se decía que en el caso de las licitaciones públicas que se presentan para la provisión del servicio de vigilancia o de cámaras en las calles, algunas empresas chinas podrían aplicar esta tecnología y bueno, es peligroso porque recopila información Exactamente. de los lugares, de los países, que creo que incluso acá en Salta contemplaban la posibilidad de contratar, si no me equivoco, de contratar un nuevo servicio de vigilancia, y bueno, el peligro era ese de como invadir la privacidad de las personas y recabar información de los ciudadanos, ¿no? Sí, totalmente. La privacidad, nuestra privacidad. Nosotros tenemos una ley, pero bueno, lo que comentás, digamos, no extraña, pero uno ve, digamos, ya en China el nivel de avance que tiene. Bueno, obviamente es un régimen, un sistema de gobierno distinto, pero que como todo está globalizado, así como el COVID estaba en Wuhan, en China, nunca pensábamos que iba a llegar acá a Salta o a Rosario de la Frontera. Creo Y aquí que fue estamos. uno de los argumentos que usó el Reino Unido para no instalar el 5G con la red de Huawei, si no me equivoco, porque en la época donde estaba el presidente Trump también decía que suponían que las empresas chinas o las empresas que fabrican telefonía móvil china podrían estar ejerciendo Espiando. un de espiar por los móviles. Entonces, los gobiernos, Canadá creo que rescindió un importante contrato con la empresa esa por el tema de, como que se le fueron cerrando las puertas a las empresas chinas por estar sospechadas de ser espías. Exacto, sí, no conozco el detalle, pero sí sé de que el anterior presidente de Estados Unidos tenía esa política de expulsar las grandes tecnológicas chinas. Pero bueno, disfrutemos el momento que estamos viviendo, mañana no sabemos. En conclusión, por lo pronto veamos simulación. A ver, vamos. Quiero poner la pantalla, ahí está. ¿Tiene la pantalla en presentación? Sí, se ve perfecto. Sí, bien. Bueno, dejando los chinos y toda la geometría y todas estas cuestiones tecnológicas que podemos estar interactuando o nos están monitoreando, como bien algunos mensajes, en lo que es método cuantitativo para los negocios, la simulación, pensemos, los chinos antes de hacer todo digamos, llegar a este nivel de avance, habrán simulado también cómo hacer ese alcance o esa aplicación a una población, en este caso un país, con esa tecnología, con ese objetivo particular, etc. Deben haber aplicado simulación seguramente. En la clase de hoy vamos a seguir con el tema.
Después de la clase vamos a subir el enunciado del trabajo con los detalles del trabajo integrador para que lo vayan viendo y puedan ir madurando qué temas o pensando qué temas van a elegir, qué técnicas van a aplicar. Sí o sí una es simulación, las otras va a depender de cuáles a ustedes les parezca más atractivo o entiendan mejor o vean más útil desde el punto de vista de ustedes para presentar un caso. Antes de introducirnos en algún problema del práctico 7 y para poder darles un ejemplo más para ver cómo es lo que hay que armar para este trabajo, vamos a ver otro caso mucho más rápido, mucho más simple, de simulación de Monte Carlo, que se llama el caso de las consultas diarias en un consultorio médico. Este caso dice, en la siguiente tabla se presenta la distribución de probabilidad para el número de consultas que llegan a un consultorio médico por día. Entonces acá tenemos la tabla, se pide generar mediante simulación Monte Carlo los primeros 45 días de esas consultas. Compare el promedio obtenido de la distribución con el promedio de los días generados. Tenemos, bueno, esta tabla, vamos a ir a la planilla, voy a dejar el pago y vamos a ir a la planilla. Bien, acá en la planilla que estamos observando tenemos los datos de este caso. Es un estudio, una observación que se ha hecho a un consultorio médico, analizar por día cuántas consultas se hacen. Un día se observó que hubo 0 consultas. Digamos, esta tabla tiene esta composición de 5 o 6 columnas que la vamos a ir completando paulatinamente. Mientras, los datos que estamos viendo son los datos de resultado de un relevamiento. Acá tenemos consulta en la primera columna, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente columna, frecuencia observada por cada día, o cantidad de días observados en cuanto a consultas. Otra columna que dice frecuencia relativa, otra frecuencia relativa acumulada, y la tercera, la última, intervalos, que está comprendida por 2 columnas. ¿Cómo interpretamos estos datos? Tenemos 0 consulta, o sea, no se hizo ninguna consulta. ¿En cuántos días? 10. O sea, observamos dentro de determinados días que en 10 días no hubo consultas para nada. Una consulta, ¿qué observación se hizo? ¿O qué resultados se obtuvieron de la observación? Que 20 días había una consulta. O sea, hubo 20 días donde se observó una consulta médica. Luego, 2 consultas, ¿cuántas veces ocurrió en estos días que estábamos haciendo el relevamiento o el estudio? Tenemos que 40 días, en 40 días hubo 2 consultas por día. 3 consultas se registró la observación durante 60 días, es decir, en 60 días hubo 3 consultas médicas realizadas. Y 4 consultas se observaron durante 40 días, 5 consultas en 30 días. Entonces tenemos el resultado de haber observado día a día o analizado los registros durante una cantidad de días, cómo fue la cantidad de consultas médicas que se han realizado. Bueno, esa es la tabla original que nos da el enunciado. Lo primero que vamos a hacer para las consignas, ¿cuáles eran? Primero, generar mediante Monte Carlo una simulación de 45 días de estas consultas con sus probabilidades.
Luego comparar el promedio obtenido de la distribución de esta tabla original con el promedio de la tabla de simulación que tenemos que armar con Monte Carlo. Entonces, el primer punto que va a ser, para obtener el promedio, mejor dicho, primero obtener la cantidad de días que se han observado. Para eso tenemos como primera tarea sumar la frecuencia observada en días. Es decir, si trabajamos con Excel, utilizar la función suma sobre el rango que contiene las frecuencias observadas cada día. Es decir, este rango, esta segunda columna, todos los valores numéricos. Y hacemos el cálculo de la cantidad de días, acá en esta celda de 13, donde fíjense, tenemos la función suma, hago F2, y me muestra que estoy sumando el rango de celdas desde D6, donde está el 10, hasta D11, donde vemos el número 30, es decir, el rango completo de frecuencias observadas en días. Sumamos y nos da 200. Esta suma que hacemos con esta función suma que trae Excel, también la podemos hacer manualmente, sumando con los dedos, o si cuentan con una calculadora y lo pueden hacer. O sea, ¿a qué voy con esta aclaración? Hubo casos o planteos de compañeros que dicen que no cursaron seminario de informática, no es un limitante. Todos tienen algún uso de Excel. Lo único que nosotros buscamos es que nos demuestren que han entendido las técnicas de la materia y la pueden plasmar en un caso que tienen que armar ustedes y resolverlo, y hacer unas conclusiones sobre ese problema con una propuesta de solución a la que arriban aplicando algunos de los métodos. Si tienen el Excel y hicieron seminario de informática, es una situación, no es que sea excluyente el que no haya hecho seminario. El que no tiene una PC o una notebook o una tablet que le permita trabajar una planilla, tampoco es limitante, porque acá lo que interesa es demostrar el uso de las técnicas. Entonces será presentar solamente un documento en Word con el requerimiento que se les pide. Más avanzado es que trabajen con alguna aplicación específica fuera de Excel, pero eso no, digamos, si ustedes pueden acceder, no hay problema. Pero acá el objetivo nuestro es que ustedes hagan una elaboración propia en base a datos que están en un sitio web, y que elaboren un caso, un problema, planteen un problema, apliquen las técnicas que les pedimos que elijan, y elaboren las conclusiones a las que arriben, sugiriendo cuál es la mejor decisión o qué alternativas de decisión hay. Entonces acá, como estamos en una clase con Zoom, bueno, estamos utilizando Excel con el uso sencillo. O sea, no es que sí o sí tienen que haber cursos seminario de informática. En este caso, yo les estoy mostrando esta tabla donde tenemos cantidad de observaciones realizadas sobre qué. ¿Qué observamos? La cantidad de consultas que se da, ¿dónde? En un consultorio médico. Entonces hacemos la anotación. Esto requiere haberse parado en el consultorio, en el horario de atención, y observar cuántas consultas había, o bien haber ido a algún registro, si es que lleva algún registro ese consultorio, y hacer esta tabla con estos datos relevados. Esto es similar, o sea, equivale a lo que si tuviéramos en lo presencial, hubiéramos pedido que hagan un trabajo de campo, pero como está complicado lo de salir, ir a las empresas, a relevar o hacer algún tipo de investigación, lo hacemos sobre datos que están en la web y aplicando lo que estamos viendo en la materia. Así que
Pensemos que fuimos a observar un consultorio médico, a ver, 200 días estuvimos observando, bueno, y tenemos la anotación de las cantidades de consultas que se han dado. En un extremo no hubo ninguna consulta en 10 días que estuvimos observando. El otro extremo hubo 5 consultas en 30 días que observamos, y después, bueno, el menú intermedio con sus días asociados. El total de días que estuvimos observando o analizando el registro es de 200. Luego, sobre esos 200, que es la cantidad de observaciones que se han realizado, hacemos el cálculo del promedio de la tabla de distribución, o sea, de esta tabla original, tabla de distribución de probabilidad del número de consultas diarias. Para calcular el promedio, bueno, acá aplicamos algo de estadística, o simplemente hacen la suma, la sumatoria de los productos de las consultas por la frecuencia para poder llegar a ver el promedio de consultas. A ojímetro podemos decir que tenemos un rango de consulta de 0 a 5, tenemos esta cantidad de días observados, y podemos a priori o a ojímetro, o ojo de buen cubero, a ver el promedio de esta tabla que hemos relevado. Podríamos decir que donde se concentra la mayor cantidad de días es donde podríamos estimar el promedio. Esos 60 días, que es el mayor valor de las frecuencias observadas, mayor a 10, a 20, a 40, a 30. ¿Cuántas consultas se han registrado? 3. Entonces, a priori, podemos decir que el promedio de las consultas en un día es de 3. Ahora, lo vamos a hacer más en base científica u objetiva. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo de la sumatoria de las consultas por su cantidad de días, es decir, acá donde estoy ubicando el cursor, la celda D15, voy a hacer F2 para que veamos cómo se conforma la fórmula. Tenemos que hace una sumatoria de el producto de la consulta por la frecuencia observada, es decir, C6 por D6 es 0 por 10, más C7 por D7 es 1 por 20, más C8 por D8 sería 2 por 40, más C9 por D9, que sería 3 por 60, más, y si seguimos sería 4 por 40, más 5 por 30. Esa suma, para poder tener luego el promedio de la tabla, me da 590. Me da 590. Esta era la cantidad de días observados. Y el promedio de las consultas sería una división simple. El promedio de la cantidad de consultas en total, eso sumado a lo que hicimos acá con 590 como resultado, dividido la cantidad de días para tener el promedio. Entonces, donde estoy ubicando el cursor, vamos a ponerle un color naranja, nos da 2,95, y ese 2,95 en función dentro de Excel es de 15, o sea, 590 dividido de 12, que son los 200. Esa fórmula de división nos da 2,95, que es el promedio de consultas. Fíjense en que este es un dato mucho más preciso al cálculo a ojímetro que habíamos hecho. A ver, la cantidad de frecuencia, a ver, el mayor valor es 60, bueno, corresponde a 3 consultas diarias. Bueno, este sería el promedio. Pero aplicando técnicas, estadísticas y matemáticas, nos da que el promedio de consulta es de 2,95, o sea, casi 3 consultas. Este sería el promedio de la tabla original. Con esto tenemos una parte del camino hecho para poder hacer el segundo requerimiento que pide, comparar el promedio obtenido de la distribución, o sea, los 2,95, con el promedio de los días generados, que es
obtenido de esta tabla de simulación de Monte Carlo durante 45 días. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ya tenemos hecho el promedio de la tabla de distribución que nos da 2,95 consultas por día. Siguiente paso, vamos a calcular la frecuencia relativa para cada consulta observada. ¿Por qué la frecuencia relativa? Porque, vuelvo a la tabla original, estas son observaciones, o sea, de haber hecho el trabajo de campo, relevado y hacer esta tabulación. Hemos calculado la cantidad de días y fíjense que hasta acá no tenemos las probabilidades que sí en otros ejercicios o problemas nos daban como dato. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, con estas columnas que falta completar, obtener la probabilidad de ocurrencia de esta cantidad de consultas. Entonces, vamos al paso 3, que dice, calcular la frecuencia relativa para cada consulta observada. ¿Qué es esto? Trabajar con la tercera columna. Acá el texto, la explicación, que no sé si es claro, dice, es la frecuencia observada por día dividido el total de frecuencia observada. Por ejemplo, 10 dividido 200 igual a 0,05. En la tabla nos ubicamos en el primer registro, en la celda E22, la frecuencia relativa para consulta igual a 0, ¿cómo es? Es D22, o sea 10, la frecuencia observada de la consulta que estoy analizando, o calculando la frecuencia relativa, 10 dividido los 200, bueno, acá está mirando los 200 de arriba. Vamos a hacerle un cambio. Vamos a poner D28. La frecuencia relativa para 0 consulta va a ser dividir 10 sobre 200 sobre el total. La siguiente, la misma fórmula, va a tomar para una consulta las 20 frecuencias observadas dividido 200. Y eso nos da el porcentaje o la frecuencia relativa. Para 2 consultas, perdón, la frecuencia relativa va a ser D24 sobre D28, es decir, 40 dividido 200. Eso nos da 0,20. Para 3 consultas va a ser 60 dividido 200, nos da 0,30. Para 40 dividido 200 nos da 0,20. Y para 5 consultas, 30 dividido 200 nos da 0,15. Bueno, con esto completamos lo que es el armado de frecuencia relativa. De estas observaciones realizadas, cada consulta sobre el total de días observados, obtenemos un coeficiente que equivale a la participación porcentual sobre el total. Fíjense en que si lo interpretamos, el promedio nos decía que 3 consultas concentran la mayor cantidad de observaciones. Porcentualmente, o en coeficiente, representa el 30% o el 0,3 sobre el total. 3 consultas se realizan en lo que es el 30% del total de días observados en ese consultorio. Bueno, por lo pronto, para no hacerle tanto lío, esto es la frecuencia relativa. Lo que sigue es calcular la frecuencia relativa acumulada. Esto es acumular a medida que vamos avanzando hacia abajo en esta tabla de distribución la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo es esto? Tenemos este paso 4 que dice calcular la frecuencia relativa acumulada para cada consulta observada. Sería hacer la fórmula frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa. Por ejemplo, para una consulta, 0,05 más 0,1 igual a 0,15. Veamos la tabla. Nos posicionamos en la celda
F35, que es el primer valor de la frecuencia relativa acumulada. Como es el primer valor, acá directamente ponemos la frecuencia relativa de este primer hecho observado, que sería 0 consulta, es decir, mira directamente a E35. O sea, si lo borro, yo hago esta frecuencia, esta primera frecuencia relativa acumulada es la misma frecuencia. Para la el segundo registro, o sea, una consulta, donde tenemos una frecuencia relativa 0,1 y la frecuencia relativa acumulada anterior, que es este 0,05, vamos a hacer la suma. ¿Qué es esto? Suma E36 más F35, es decir, 0,05 más 0,1. Ahí me arroja que la frecuencia relativa acumulada para una consulta es de 0,15. Y el mismo razonamiento para las restantes. Para dos consultas, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar 0,15 más 0,20, esto nos da 0,35. En fórmula de Excel, E37 más F36. Eso nos da 0,35. Para tres consultas, la frecuencia relativa acumulada va a ser sumar la anterior, 0,35, la frecuencia relativa acumulada anterior, más la frecuencia relativa del que estoy analizando, del registro analizado, es decir, E38 más F37. 0,35 más 0,30 nos da 0,65. Para cuatro consultas nos da 0,85, hace la misma mecánica de suma en Excel. Y si no estuviera con Excel, sería sumar la frecuencia relativa acumulada anterior, 0,65, más la frecuencia relativa de 4 consultas, 0,20. Esto nos da 0,85, y para la última consulta de 5 consultas, la frecuencia relativa acumulada sería 0,85 más 0,15. Y acá, como es el último registro, nos tiene que dar 1. Si no nos da 1, ya sea que se pase o por debajo, hay que corregir lo anterior, que hay algo que habremos comido o puesto de más o de menos, bueno, hay que corregir. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de las frecuencias relativas de cada registro, considerando la acumulada del registro anterior. Y bueno, hasta acá vamos viendo que de esta cantidad de frecuencias observadas sobre las consultas, tenemos la frecuencia relativa a cada hecho, luego la frecuencia relativa acumulada. Ahora, continúa el tema de las dos últimas columnas, el intervalo, que tenía dos columnas. Bueno, acá le pusimos nombre, uno el límite inferior y el otro el límite superior. Recordemos, cuando habíamos hecho ayer el caso del periódico, habíamos trabajado con estos límites inferiores y superiores que ya nos están hablando de probabilidades. Entonces, vamos a realizar esos cálculos. El paso 5, que dice, calcular los intervalos a través de los límites inferiores y superiores para cada consulta observada. Esto es, límite inferior va a ser igual al límite superior anterior, y el límite superior va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es esto? Veamos acá en la tabla, para que lo entiendan mejor. Habíamos hecho hasta la frecuencia relativa acumulada. El límite inferior y límite superior para este registro de 0 consulta sería el inferior, 0, porque empieza el intervalo. Límite inferior, 0 para 0 consulta. El límite superior, ¿cuál va a ser? En este caso, la frecuencia relativa acumulada para 0 registros, o sea, 0,05. Para una consulta, el límite inferior va a ser el límite superior anterior del registro anterior, o sea, 0,05. Entonces hace lectura de la celda H48.
el límite superior, ¿cuál va a ser? Decía que era la frecuencia relativa acumulada. Entonces acá vamos a replicar este 0,15, la frecuencia relativa acumulada. Tenemos 0 F49 que nos va a mostrar los 0,15 de esta columna. Es decir que el límite inferior toma lectura del límite superior del registro anterior y el límite superior del registro que estoy considerando va a ser la frecuencia relativa acumulada de ese registro. Entonces, para la consulta igual a 2, el límite inferior va a ser el 0,15. Para el límite superior vamos a replicar el 0,35, o sea, la frecuencia relativa acumulada de estas dos consultas, o sea, esta parte de la tabla, replica 0,35. Para 3, el límite inferior va a ser 0,35, el acumulado, el límite superior anterior, y el límite superior de 3 consultas va a ser la acumulada, la frecuencia relativa acumulada para 3 consultas. Para 4 consultas va a ser la misma mecánica, límite superior anterior, 0,65, y el límite superior, la frecuencia relativa acumulada de 4 unidades, que es 0,85. Y la última, la de 5 consultas, el límite inferior, 0,85, y el superior, la frecuencia relativa acumulada para 5 consultas, que nos tiene que dar 1. Y con esto, bueno, acá con estas 4 columnas de la tabla, aquí ya empezamos a obtener la probabilidad de ocurrencia de estas cantidades de consultas. Y ahí sí, acá estaríamos ya con las tablas que en algunos problemas nos dan directamente el hecho, la observación y la probabilidad de ocurrencia asociada. Este caso que le estoy mostrando tiene una tarea previa, o sea, tiene los datos relevados, tabulados de esta forma, y que para llegar a las probabilidades hay que hacer estos cálculos para recién ahí poder armar la tabla de simulación. No sé si hasta acá van siguiendo, chicos, ¿tienen alguna duda? Por lo menos en el chat no hay dudas, y la única acotación que yo les hago, porque es súper interesante el ejercicio, como verán, porque es como que generamos esa información que no tenemos, y lo pueden repasar de la materia estadística 1, ya cursaron estadística 1, entonces si por ahí les quedó alguna duda o no lo tienen bien en claro, en la materia lo vieron y de hecho tienen ejercicios como para poder reforzar, ¿sí? A modo de recordatorio. Bien. Sí, estadística es una materia que tienen que tener como condición para cursar métodos, así que esta sí no pueden decir no cursamos estadística. Si mal no recuerdo las Ahí cosas ya de no. actividades. Sí, ahí no No, pueden ¿no? decir. Bueno, y si no se acuerdan, bueno, como dice la profe, bueno, vamos a las carpetas, libro o en internet y busquemos el tema, que hay bibliografía abundante, o en la plataforma de Moodle, estadística, creo que tiene aulas virtuales Moodle en la facultad, si es que pueden ingresar, bueno, pueden ingresar ahí a consultar. Es refrescar conocimientos. Bueno, hasta acá hicimos algo de estadística, que, como les decía, si fuera presencial, de hecho, en algunos años, cuando la materia se llamaba investigación operativa, se hacía este tipo de trabajo de campo, ir a relevar, observar y hacer estas anotaciones. O sea, un par de años en las que estuve como ayudante, tiempo atrás, era investigación operativa, no era método. El trabajo de campo resultaba en esta parte de datos. Y luego, bueno, hacer todos estos cálculos. Sí podían acceder a en esa época no había Excel todavía. El que podía acceder a una máquina con QPro, o sea, ese era el Excel de aquella época,
hacer el cálculo, si contaban con algún software que hubiera a disposición en la facultad, que normalmente era algún libro de método de investigación que pudiera traer algún software para poder trabajar en un sistema computadorizado. Si no, era hacer el trabajo de campo, ir a un lugar físico, hacer una observación, relevamiento y volcarlo en un formato tabular los resultados obtenidos. Y luego hacer el análisis. Bueno, lo siguiente sería armar la tabla de simulación. ¿Cómo armamos la tabla de simulación? Yo acá hice un cambio, no es 60 sino 45 días, para no mostrarle tanta fila. Vamos a armar una tabla de simulación para 45 días. Para ello, armamos esta tabla de 3 columnas: día, aleatorio y consulta. Aleatorio, recuerden, es para asociar la probabilidad de ocurrencia. Entonces, esta columna 1, día, vamos a tipear de 1 a 45 días. En la columna 2 vamos a cargar la función aleatorio para generar las probabilidades de ocurrencia de la cantidad de consultas. Y la columna 3 vamos a nombrarla consultas. Allí vamos a insertar la función buscar, o digamos, la idea es mostrar conforme al número aleatorio que la probabilidad de ocurrencia en este primer día, de cuántas consultas le corresponde, y mostrar el resultado. O sea, vamos a trabajar, voy a checar, no, vamos, así no tienen más visible la tabla. La tabla esta original que acabamos de completar con las frecuencias y los intervalos. Esta tabla de 3 columnas, ¿cómo la armamos? Tenemos día, aleatorio y consulta. Bueno, en día tipeamos 1, o también pueden hacer hasta 45, hacer esta función, marcar ese rango y hacer el inicio, edición, series, y allí llenar o rellenar con incrementos unitarios, o sea, de a 1, la información. En este caso, que me muestre de 1 a 45 días. Acá, bueno, ya está realizado. Si quieren se lo hago de cuenta que no existe. Y como primer día, pinto el rango hasta el día 45, hago inicio, edición, series. Quiero que, como es columna, me incremente de a 1, y ahí, fíjense, completó los 45 días. Si no, bueno, pueden cargar con los tipear manualmente 2, 3, 4, hasta llegar a los 45 días. El aleatorio, la columna aleatorio es insertar la función aleatorio. Ahí le puse no le puse aleatorio. Me muestra acá abajo la existencia de la función, con tab me la completa. Lo que me faltaba hace un rato era poner el paréntesis inicial y final. Con la función aleatorio genero los números probabilísticos. Entonces esto lo repetí esta función en las restantes filas de los 45 días. La tercera columna, consultas. Allí tenía que mostrar, para el primer día, tengo una probabilidad del 0,63 o 0,629. Acá en esta tabla que acabamos de armar, 0,629. Acá entre los límites, en el intervalo, 0,629, ¿dónde estaría? Acá, en esta fila. Y corresponde a 3 consultas.
tenemos a 3 consultas según esta probabilidad bueno, cambio porque está activado está la función aleatoria. Ante cada confirmación se va actualizando, y con el F9 también. Tenemos ahora en el primer día 0,90. Ese 0,90, ¿dónde estará? Estará acá en la última fila de esta tabla. Corresponde, o sea, según este límite, en este intervalo entre 0,85 y 1, ahí está comprendido este valor aleatorio 0,90. Y corresponde a 5 consultas. Por eso, primer día, número aleatorio o probabilidad 0,90, me da 5 consultas realizadas. Para el segundo día, el aleatorio que muestre 0,47. Me dice que hay 3 consultas este segundo día. 0,47 para verificar si está trabajando bien la tabla. 0,47, ¿dónde está? Acá, en esta fila de la tabla, y corresponde a 3 consultas. Y efectivamente me está mostrando 3 consultas. Para el tercer día, el aleatorio que tocó es 0,156. ¿Dónde se encuentra ese valor? Acá en el intervalo busco 0,156 y sería acá en la tercera fila, que corresponde al intervalo 0,15 a 0,35, a 2 consultas. De hecho, acá me está mostrando 2 consultas. Ahora, ¿cómo hago para que me muestre estos valores de números de consulta leyendo el aleatorio? Bueno, usamos la función buscar. La función buscar, ¿qué le decimos? Excel, buscame este número aleatorio para este primer día, en este intervalo, en esta matriz, donde están el límite inferior y superior. Si lo encontrás, mostrame la cantidad de consultas que sería este rango. De 0 a 5 consultas. Entonces, esa acción que yo necesito que haga Excel, que haga la planilla, Excel me permite trabajar con una función. Esa función es buscar, y le vamos a decir que trabaje haciendo esa búsqueda. Entonces, buscar, la función buscar, voy a hacer de cuenta que no es, la vamos a sacar, hacemos signo igual, buscar, la selecciono, y Excel me dice, bueno, ¿qué te tengo que buscar? Valor buscado. Bueno, quiero que me busques este número aleatorio. Ese es un argumento. Las divisiones que tiene Excel para las funciones, punto y coma. Entonces, fíjense en acá, si no lo llegan a ver, vamos a abrir acá. Cada uno de estos argumentos se separan con punto y coma. Entonces, si yo estoy usando esta ventanita, no hace falta escribir el punto y coma, pero sí cuando no la utilizo. O sea, cuando hago la carga directamente en la celda. Entonces, el valor buscado, búscame C60, que es este aleatorio del primer día. ¿Dónde te lo tengo que buscar? O sea, ¿dónde tengo que comparar? ¿En qué vector? Bueno, el vector era el intervalo donde está el límite inferior y el límite superior. Entonces, el vector de comparación, hago clic acá en esta flechita, y pinto lo que quiero, donde quiero que haga la consulta. O sea, desde la celda G48 hasta la celda H53. Esa es la matriz donde tiene que hacer la búsqueda y ver si encuentra el valor que tengo en C60. Una vez que busca la matriz y lo encuentra, ¿qué le pedimos a esta función? Bueno, mostrame un resultado. ¿Lo encontraste? Bueno, mostrame un resultado. ¿Qué resultado quiero?
era que me muestre el número de consultas que corresponde a ese intervalo. Entonces, el vector resultado vamos a indicarle, entrando con esta punta de flecha, a marcarle el rango desde C48 a C53, que es el rango donde están las cantidades de consultas correspondientes a estos intervalos. Hacemos Enter, y ahí, bueno, completamos esta función, le damos a aceptar, y me está mostrando, como hice un Enter, bueno, se actualizó el número aleatorio. Ahora me muestra 0,056. Ese valor, si miramos acá en los intervalos, 0,056 se encuentra acá, en esta fila correspondiente a una consulta, y es lo que me está mostrando la función buscar, una consulta. Acá, por ejemplo, 0 me muestra para el tercer día, no fue nadie al consultorio. ¿Qué probabilidad aparece en el aleatorio? Aparece 0,038. 0,038, y efectivamente eso se ubica en este intervalo, entre 0 y 0,5. Corresponde 0 consultas. Bueno, y esta función que cargamos en este primer día, copiamos y pegamos el resto. El único detalle a tener en cuenta es que tengo que anclar o fijar la consulta a este rango del intervalo como la cantidad de consultas. Porque si yo copio y pego hacia abajo, se me va a ir desplazando. Pero como acá están fijados, están anclados, fíjense que siempre yo voy avanzando hacia abajo, pero siempre está mirando el vector, este vector de búsqueda y este vector de resultados según el nombre que da la función buscar a estos datos. Copiamos y pegamos hasta el final. Y si hacemos F9, va cambiando y me va mostrando la cantidad de consultas por cada día, en este caso hasta los 45 días que tenemos que hacer la simulación. Fíjense, en 45 días para simular la cantidad de consultas que se realizan en este consultorio médico. En una planilla, en un trabajo previo de relevamiento, asociar probabilidades, y ahora, bueno, acá entramos a simular, a ver cómo se comportaría este consultorio durante 45 días. Entonces, hemos reducido esa realidad del consultorio con un día completo, y bueno, ver cómo se dan las consultas, bueno, tabulados en estas tablas para poder evaluar cómo se comporta ese consultorio en materia de cantidad de consultas, cómo trabaja, si es negocio o no, mirándolo como negocio, ¿no? Siguiente paso. Bueno, hicimos la tabla de simulación, antes de ir al siguiente, hicimos la tabla de simulación de Monte Carlo, sencilla, 3 columnas, tiene que estar una columna en aleatorio para mostrar la probabilidad de ocurrencia de lo que queremos analizar, en este caso, la cantidad de consultas en un día. La consulta, en este caso, para que me muestre la cantidad, bueno, lo hacemos a través de la función buscar, que hace la búsqueda del aleatorio en la matriz, en el intervalo de límite inferior y superior, que nos muestra las probabilidades de ocurrencia, y el resultado me tiene que mostrar en este caso la cantidad de consultas que corresponde a ese rango del intervalo. Vamos avanzando. Lo siguiente es armar un promedio. La consigna, volvamos a la consigna, era compare el promedio obtenido de la distribución con el promedio de los días generados. O sea, el punto 1, generar una tabla de simulación de Monte Carlo para los primeros 45 días, lo que acabamos de hacer. Habíamos arrancado con esta tabla con 2 datos nada más. Y bueno, compara el promedio obtenido de la distribución con el promedio de los días generados.
nos falta el promedio de los días generados. Para ello nos vamos a la tabla esta de simulación, ahí al final, y en la columna de las consultas hacemos un cálculo, el promedio de las consultas de la tabla de simulación. Las consultas generadas a través de probabilidades de ocurrencia, en este caso utilizando la función aleatoria. Hacemos el promedio, usamos la función promedio sobre el rango de los 45 días, donde me muestra las consultas correspondientes a esos 45 días. La función va a quedar promedio desde D60 a D104. Considérame todos estos valores y calculame el promedio. Bueno, la función hace esa tarea y el resultado que arroja es 2,73. Si queremos, achiquemos la cantidad de decimales, lo dejemos en 2. Nos da 2,73 la tabla de simulación. En este caso, teniendo ya el promedio de la tabla de simulación y habiendo calculado ya inicialmente el promedio de la tabla original que nos daba 2,95, pide comparar cómo se comportan, digamos, el promedio de la tabla de simulación versus el promedio de consultas obtenida en la tabla original. En este caso, bueno, 2,95 contra 2,73, no hay mucha dispersión. Para ver cómo se comporta este promedio de la tabla de simulación, vamos iterando, o sea, apretando F9. Ahora se hace 3,16 contra 2,95, se pasa un poquito del 3, del 2,95. Otra iteración me muestra 3,22 contra 2,95, y así. Estoy haciendo varias veces F9, apretando la tecla F9, es decir, iterando varias veces, y fíjense, el promedio de la tabla de simulación, 2,80, 2,60, 3,02, 2,93, 2,87, y así. Fíjense en que después de varios ensayos o iteraciones o simulaciones, hay como una tendencia a una convergencia. ¿Hacia qué valor? Hacia el valor 3. En algunas iteraciones queda por debajo, en otras pasa los 3, pero oscila en 3, entonces eso, comparado con el promedio que obtuvimos inicialmente con esta división del 590 dividido 200, que nos daba 2,95, nos da la pauta, digamos, nos muestra la evidencia de que este modelo de simulación sirve. O sea, tratar de reducir un mundo complejo, un sistema complejo, a un modelo sencillo para poder, de alguna manera, avisorar lo que va a suceder. No digo tener la bola de cristal, pero algo por el estilo. La simulación como técnica nos muestra una tendencia parecida o que se asemeja a este promedio que obtuvimos inicialmente. Entonces, comparar el promedio obtenido directamente de la tabla y de la tabla original que tenía los datos relevados y el promedio de la tabla de simulación de Monte Carlo, y luego de hacer varias iteraciones, vemos que tienen valores similares, no tiene muchos desvíos. O sea, lo que estamos simulando acá, este 2,98 que nos arroja ahora, si vuelvo a iterar, se mantiene dentro, cercano a este promedio que obtuvimos simplemente con los datos relevados. Entonces, este ejemplo sencillo de tener un relevamiento, poder armar una simulación de Monte Carlo con estas consignas, 45 días, hacer
comparación de los promedios, bueno, vemos que no es tan complicado. Hemos tenido que aplicar algo de matemática, de estadística, o sea, sumar, restar, dividir, hacer este promedio, etcétera, y podemos llegar a conclusiones con los resultados obtenidos. Que el promedio este que habíamos obtenido directamente de la operación matemática de las consultas y la frecuencia observada versus todo este trabajo que hicimos con la simulación de Monte Carlo, vemos que la simulación nos muestra un valor aproximado, cercano a este promedio. Con lo cual nos da esa tranquilidad que estas técnicas proyectivas no se disparan, no se alocan, muestran algo objetivo, cercano a la realidad, que es lo que busca un modelo de simulación. Tratar de aproximar un modelo que está armado con parámetros, con criterios limitantes, en mayor o menor medida, tratar de replicar el comportamiento real, como si ocurriera realmente. Así que con este ejemplo sencillo, sí hay que aplicar, como dije, matemática, estadística. Bueno, si no nos acordamos de las cuestiones estadísticas, vamos a los apuntes y repasamos, refrescamos conceptos y volvemos a la simulación. Con esto terminamos este caso de trabajar en Monte Carlo con datos relevados, elaborar o diseñar o calcular las probabilidades y luego armar la tabla de simulación y hacer interpretaciones de esos valores. ¿Tienen alguna consulta, chicos, o duda? En el foro no hay ninguna, dijeron que estaba todo claro por el momento. Bien. La idea es que les sirva de referencia para el trabajo que tienen que armar. Ahora vamos a ver un problema del práctico. Vamos a ver el práctico 4, el problema número 4 del práctico de simulación. El problema número 4 habla de acciones. El enunciado dice: el precio de una acción de un valor en particular en el Merval es actualmente de 39 pesos. La siguiente distribución de probabilidad muestra la forma en que se espera que el precio por acción cambie a través de un periodo de 3 meses. Tenemos esta tabla donde nos muestra la variación del precio de esta acción. Que baje 2 pesos, que baje 1 peso, que no cambie, que suba 1 peso, 2, 3 o 4. Y sus probabilidades de ocurrencia. Fíjense en esta forma de tabla que es la que se da en muchos de los ejercicios del práctico. Previamente debe haber tenido esos datos de relevamiento como tuvimos recién con el caso del consultorio médico. Acá ya está armada, ya está calculada la probabilidad. Se pide, establezca intervalos de números aleatorios que puedan utilizarse para generar el cambio en el precio de la acción a lo largo de un periodo de 3 meses. Con el precio actual de 39 pesos por acción, simule el precio por acción para cada uno de los siguientes 4 periodos de 3 meses, es decir, cubrir un año. 4 periodos de 3 meses, 3 por 4, 12, o sea, son 4 trimestres. ¿Cuál es el precio final simulado por acción? Y C, para mejorar la simulación del punto B, realice al menos 10 corridas y establezca el valor más probable de la acción para cada trimestre. En este caso, dice, para mejorar la simulación, realice al menos 10 corridas. Esas 10 corridas equivalen a lo que en la planilla de cálculo, cuando apretaba F9, la tecla F9, el valor aleatorio que representa la probabilidad va cambiando. Entonces
sería, si en términos de apretar la tecla F9, apretar 10 veces la tecla F9 para ver cómo resulta el valor de la acción para cada trimestre. Entonces, tenemos que analizar esta redacción y lo primero, tratar de diferenciar cuáles son los parámetros, cuál es el aspecto probabilístico y qué es lo que se tiene que buscar. En este caso, los parámetros del modelo, o sea, leyendo el enunciado, tenemos los datos concretos, el precio de la acción y los trimestres. Son 4 trimestres y el precio que es de 39 pesos. Lo probabilístico, que es generar cambios trimestrales en el precio de la acción. Y en función de los valores conocidos, lo determinístico, lo que es probabilístico, calcular el precio de la acción por trimestre. Y bueno, hacer las iteraciones, en este caso 10 corridas o 10 simulaciones, para ver a qué resultado llegamos y a qué resultado tiende esas 10 simulaciones o 10 corridas. Ahora tenemos que ver cómo volcar esa información en la planilla, en Excel. Tenemos una primera tabla, la variación trimestral del precio por acción, que es la variación de la acción y la probabilidad, que es la tabla que nos da el enunciado, nada más que acá visto en forma vertical. Otra tabla que hay que armar es la de la probabilidad acumulada, o sea, la del intervalo, la que tiene el límite inferior y el límite superior, en base a la tabla que nos da el caso, o sea, la tabla esta de acción y de probabilidades, o variación de la acción y probabilidades. Una nueva tabla que lo que va a mostrar es la probabilidad de variación o de cambio del precio en el año. O sea, el ejercicio dice, bueno, analice la variación de la acción durante 4 trimestres. Entonces se hace una tabla donde se muestran los 4 trimestres, se asocia la probabilidad y la acción con su variación, partiendo de un precio inicial de 39 pesos. Y una cuarta tabla donde vamos a ver las 10 corridas, las 10 simulaciones de la acción a través de esta fila trimestre, precio y el precio actual, y qué resultado muestra cada corrida. Acá está simbolizada como corrida 1, C1, corrida 2, C2, corrida 3, corrida 4, corrida 5, etcétera, etcétera. Y en la columna final vamos a mostrar, calcular la moda, otra medida estadística. ¿Por qué? Porque el ejercicio dice, una vez que haga las 10 corridas, establezca el valor más probable de la acción para cada trimestre. El valor más probable, en este caso, lo vamos a obtener utilizando esta medida, este indicador estadístico llamado moda. Vamos a ir ahora a la planilla de cálculo. La moda, si no se acuerdan, bueno, ya saben, vamos a los libros de estadística, a los apuntes y refrescamos. Vamos a la planilla de cálculo. Aquí. Tenemos volcado lo que habíamos visto en formato, en la diapositiva de las tablas, la tabla de variación trimestral por acción, volcarlo del enunciado. Son datos, fíjense, menos que varíe menos 2 pesos, tiene un 0,05 de probabilidad, que varíe menos 1, 0,10 y así. La otra tabla, la del intervalo de probabilidades de variación de la acción, del precio de la acción.
había que agregar la columna límite inferior, límite superior y la acción. Bueno, en este caso, el límite, la acción ya es un valor dado. Fíjense en que replica lo que tenemos acá en la primera tabla. Límite inferior, lo vamos completando. El límite inferior para el primer registro, dijimos, es 0. El límite superior es la probabilidad de que varíe menos 2 pesos la acción, o sea, en este caso estamos replicando la celda B3, que tiene 0,05 la probabilidad de que la acción baje 2 pesos. El límite inferior para el segundo registro va a ser el superior anterior. Fíjense que acá está mirando el H3, o sea, el 0,05 de la variación menos 2. El límite superior para la variación menos 1 va a ser, recuerden, el límite acumulado, mejor dicho, el límite inferior más la probabilidad de ese registro. En este caso, 0,05 más 0,1. En fórmula de Excel, G4 más B4. Eso nos da 0,15. Para que no varíe, o sea, 0 la variación, el límite inferior era el límite superior anterior del registro anterior, y el límite superior para 0 va a ser el límite inferior 0,15 más 0,25. Eso nos da 0,40. Y así, para 1, el límite inferior 0,40, el límite superior va a ser 0,40 más 0,20. Nos da 0,60. Para la variación positiva de 2 pesos, el límite inferior 0,60 y el límite superior 0,6 más 0,2 nos da 0,80. Y la misma mecánica con los dos últimos. El último, el límite superior del último registro nos tiene que dar 1. Bien, entonces teniendo los intervalos definidos para la variación del precio de la acción, vamos a la tabla de probabilidad de variación del precio anual. Habíamos marcado en una primera columna los trimestres, o sea, 1, 2, 3, 4, una segunda columna con el aleatorio, la tercera columna con el precio de la acción, partiendo de un precio inicial de 39 pesos. Por eso acá tenemos precio 39 pesos. La columna aleatorio, acá están viendo ya valores asignados. Esto es lo mismo que hubiéramos puesto la función aleatorio. Yo le voy a poner acá la función aleatorio y me genera un número. En este caso, ¿qué se hizo? Se generó el número aleatorio y se lo pegó como valor. Esto porque también estos números aleatorios están disponibles en tablas impresas o en libros, que antes de que surja una planilla electrónica de cálculo, había que consultar como la tabla periódica de química, la tabla de números aleatorios también existe en un formato físico y bueno, había que consultar. En este caso, ustedes lo pueden tener en el enunciado. De hecho, en el práctico tienen números aleatorios en la parte final del trabajo. Y hay que seleccionar un número cualquiera al azar, o sea, como moviendo el dedo a ver dónde queda el número, y ese número aleatorio es como que nuestro dedo haría las veces de esta función aleatoria que trae Excel y apretar la tecla F9. En este caso ya lo tienen directamente cargado el número, no está como función. De hecho, si yo hago F9 no pasa nada. Yo estoy haciendo F9. Ustedes para que vean, porque dicen, bueno, usted hace F9, pero nosotros ¿cómo sabemos? Yo al hacer F9, fíjense acá abajo en la barra de estado, hay una leyendita que aparece y desaparece. Ahí está indicando que estoy haciendo uso de la tecla F9. Y no varía nada este número aleatorio. ¿Por qué? Porque está pegado como valor directamente, no como función. Si yo tuviera el aleatorio pegado, al hacer F9, sí va cambiando, ¿ves?
ese número que les cargué acá en la celda E14 va a cambiar. Bueno, en este caso está fijado, o sea, como que se consultó la tabla de números aleatorios, se eligió uno y se lo cargó en la planilla. En este caso es 0,24. 0,24 en esta tabla de intervalos, 0,24 se encuentra 0,24 acá en la tercera fila, corresponde a 0 variación. O sea, el precio no varía. De hecho, bueno, fíjense, está mostrando los 39 iniciales. Esos 39 iniciales, acá en la planilla, está calculado con la función buscar. Bueno, esta función es la que ya conocen. Le decimos a Excel, búscame este aleatorio 0,24 que está en B14, búscamelo en el intervalo que está con sombra rosa, el intervalo de probabilidades. Si lo encontrás, mostrame el vector de resultado que está A3, A9, que es esto que está en morado, la variación de la acción. Ahora, lo nuevo o adicional que tiene este caso es que a ese resultado de la función buscar, o sea, ¿qué hace buscar? Bueno, en este caso 0,24 hemos visto que corresponde a 0, o sea, va a elegir 0, y como es una variación, lo tenemos que sumar al precio inicial que estamos considerando, en este caso el 39 que está en la celda C13. Entonces, esta celda está conformada por buscar el aleatorio y ver qué variación le corresponde, más el precio inicial con el que se arranca. En el segundo trimestre, bueno, se cargó el número aleatorio 0,54. 0,54, si vamos a la tabla de intervalos, corresponde a esta cuarta fila, y la variación es positiva de 1 peso. Veamos, bueno, acá está mostrando que al sumar 1 peso es 39 más 1 nos da 40. Y veamos la fórmula. La fórmula, ¿qué es lo que hace en esta columna de acción? Para el segundo trimestre, utiliza la función buscar, muestra qué variación corresponde y suma ya no a 39, sino a la cotización del trimestre anterior. Bueno, que coincide que era 39, pero va sumando el precio de la acción del trimestre anterior. Para la siguiente rango de tiempo, tercer trimestre, el aleatorio cargado es 0,23. 0,23 se encuentra acá, o sea, no hay variación. Y 0,23, bueno, me va a mostrar 40. ¿Qué es lo que hace? Bueno, busca este aleatorio en la tabla de intervalos de probabilidades, me muestra el resultado, y lo suma a, como es una variación, lo tiene que sumar al precio del trimestre anterior. En este caso, lo que está en la celda C15. Y ahí demuestra que es 40. Y en el último, bueno, 0,19 también corresponde a una variación 0, y bueno, me muestra 40. La fórmula cargada, fíjense, es buscar, más la celda C16, que es el valor de la acción del trimestre anterior. Y ahí, bueno, vemos el comportamiento, cómo resulta la simulación de estos valores por trimestre, luego de aplicar la simulación a la variación del precio de la acción. Y el último punto, decía, bueno, veamos, ya que esta es una corrida, o sea, esto que acabamos de ver es una corrida nada más, una simulación. Dice, bueno, para tener más objetividad, hagan 10 corridas. Entonces, se hace
se vuelcan acá las 10 corridas. Recuerden ayer con el periódico habíamos hecho 4 corridas, entonces habíamos hecho una tabla con 4 columnas. En este caso pide 10. Se arma la tabla de esta manera. Tenemos la primera, el 39 está porque dice que en el año arranca con 39, o sea, como son corridas, o sea, distintas pruebas, ensayos, simulaciones, bueno, todas arrancan con 39. El primer trimestre es lo que acabamos de hacer el cálculo, nos repite, 39, 40, 40, 40. En este caso, lo que se hace es para la segunda corrida, bueno, arranca con 39 pesos la acción, en el primer trimestre hace un agregado más, nada complicado, chicos. Este es el precio de la acción, recuerden, era buscar más el C22, que en este caso es el valor inicial de la acción para esta corrida, que es el 39 que está en esta celda C22. ¿Qué es lo que hay de distinto? Dice buscar el número aleatorio, pero no busca ningún valor que hayamos cargado en algún lado de la tabla. ¿Qué es lo que hace? Este valor buscado dice aleatorio, paréntesis inicial y final. Ese valor buscado directamente tiene incorporado la función aleatoria. O sea, dentro de la función buscar, genera mi número aleatorio. Fíjense que nosotros no lo estamos viendo. Está incorporado en la función buscar, el valor buscado es el aleatorio, paréntesis inicial y paréntesis final. Punto y coma, separado este primer argumento, fíjense que está en negrita el argumento que es donde está activo el puntero. Paso al segundo argumento, vector de comparación. Este valor buscado, que es una probabilidad de ocurrencia, ¿dónde lo tiene que buscar? O comparar. El G3H9, ¿qué era eso? Era esta tabla de los intervalos de probabilidades. Búscame acá ese aleatorio que haya generado dentro de este argumento de la función buscar. ¿Qué más? Si encontrás ese aleatorio en este vector de comparación, bueno, mostrame el resultado. El resultado acá dice celda A3, A9. ¿Qué era eso? Vamos a ver qué está tomando, los rosita. La variación de las acciones que tenemos en esta tabla de variación trimestral, la primera tabla. Entonces mira este rango, este vector de resultados. Entonces, si lo encuentra, tiene que mostrarme el valor que corresponda. Y luego sumar a la cotización inicial para esta segunda corrida que está en la celda C22, que es este 39 que tiene fondo violeta. Entonces, damos Enter y ahí el valor resultante, o sea, el aleatorio que se generó, buscó en la matriz de comparación y lo que encontró, bueno, mostró el resultado y lo sumó a los 39, me muestra acá el resultado final. En esta... Sandra, antes que avances, hay una consulta, no la veo muy clara, pero capaz que vos sí. Dice, profe, ¿hay alguna forma de limitar los números aleatorios para que coincidan con el ejemplo? ¿Cómo? A ver, espera que lean. Sí, si hay, o no sé si Karina por ahí la podés expresar, así si la podemos responder un poco más clara. Karina, si te referías a limitar que no varían tanto, si ponemos números tipiados, no varían tanto. En cambio, teniendo la función aleatorio activa, como en este caso, lo que estamos viendo en esta tabla del resumen de las 10 corridas, ante cada iteración que haga en la planilla de cálculo va a estar variando. No sé si a eso te refieres, Karina. ¿Cómo hago para que los números coincidan con el ejemplo? No, o sea,
no entiendo la pregunta, pero no te van a coincidir. O sea, el ejemplo trae, Pasa si te que, trae los valores escritos, no pasa van a que coincidir nunca con la función aleatoria que estemos trabajando en Excel. Claro, aparte recuerden que es simulación, o sea que estamos suponiendo una situación y obviamente se van a generar distintos escenarios, que también es la idea de que ustedes se pongan en práctica conforme a esos aleatorios que uno vaya tomando. Lo cierto, lo concreto, son las probabilidades de ocurrencia que uno tiene, pero después de ahí me parece poco relevante quizás incluso el hecho de que traten de replicar con los mismos valores para control, porque es más que nada la interpretación de fondo que ustedes pueden hacer. Para conseguir, si no, los tendrías que copiar tal cual. No, no sé si por ahí viene la pregunta. ¿Sí? Y si lo haces manual, puedes contar, o sea, puedes replicar los ejercicios tal cual los vamos mostrando, digamos, en la clase, o si no, tomar de la tabla que tienen al final del trabajo práctico cualquier aleatorio que tengas ahí y lo vas comparando con esos intervalos que se van trabajando. ¿Sí? Sí, acá veo que agregó, ¿cómo hago? No, o sea que es preferible manual. Para responder a la pregunta tuya, Karina, sí, es preferible manual, para quedar estático. Pero en el uso de la técnica de simulación, lo ideal es, como dice la profe, que haya gran cantidad de escenarios, o sea, estos C1 hasta C10 sean más. No, hacemos poco porque estamos a los efectos didácticos, pero cuando se trabaja en simulaciones, las iteraciones van de 100 para arriba, mínimo 100, 1000, hasta mostrar o hasta obtener un comportamiento, un patrón determinado que nos sea de utilidad. Lo manual va a ser necesario cuando no contemos con alguna herramienta como un Excel o algún software que permita generar números aleatorios. Por eso le hablaba de las tablitas. De hecho, en el práctico, en la última parte, en las últimas hojas, tienen una tabla con un montón de números. Bueno, esos números son aleatorios para trabajar con probabilidades. Imaginen, antes que exista la computadora, antes que exista Excel o este tipo de aplicaciones que permiten tener mucha mayor cantidad de datos para analizar, antes lo que se tenía a disposición o disponible eran esas hojas con esos números, ese montón de números tabulados, y que había que, a ver, pongo mi dedo índice, a ver, cierro los ojos y hago círculo o algo, cualquier firulete, y donde se pare ese número aleatorio que le toca. Ese sería el equivalente al número aleatorio que me genera el Excel cuando escribo la función aleatorio. En lo manual, para mantener más limitado, sirve, pero mucho más útil es tener más variedad en la información o en la iteración que pueda hacer. Eso va a ayudar a que esa técnica de simulación se aproxime más al comportamiento real, sin llegar a replicarlo, pero sí aproximarse a esos valores que son reales, pero están simulados y que permitan hacer análisis y tomar decisiones o lo que se necesite hacer con esa información. Sandra, hay otra consulta que si bien la expliqué, pero capaz que mostrándola queda más claro, que es cómo fijamos el valor del aleatorio, copiando y pegando de nuevo en la misma celda solamente el valor. Ayer lo vimos, pero es como para repasar dado que están consultando. Bueno, a ver, escribo aleatorio. Ustedes con el enunciado, con los datos que están en el práctico 7, eligiendo uno al azar, tienen ahí el número
fijo. Acá, a ver, vamos a aumentarle 4 decimales. En esta celda E14 escribí la función aleatorio. Me muestra 0,5616. Yo quiero ese valor pegarlo como valor, o sea, no que se mantenga dentro de la función, porque si hago F9 va cambiando. Y ahí cambió. Vuelvo a hacer F9 y cambia. Cada vez que aprieto la tecla F9, se genera un nuevo número aleatorio. Fíjense que también va variando el resumen de las corridas. F9, F9. Entonces, bueno, quiero que este 0,9626 que está generado en esta última iteración, quiero pegarlo como valor. Entonces ubico el cursor en esa celda del aleatorio, en este caso E14, copio en el portapapeles el número, quiero que esté pegado acá en la celda K14. Bueno, ahí me voy, ubico el cursor ahí, fíjense en que sigue titilando el 0,9026, está esperando que lo peguemos en algún lado, pero lo vamos a pegar, o sea, si yo hago directamente Enter, ¿qué pasa? Se pega la función, y yo no quiero eso. Entonces, si hacemos pegar directamente, o sea, con el Enter, se pega la función. Yo lo que quiero es pegar el número. Entonces, hago de nuevo. Ahora se cambió de 0,00659, lo selecciono, hago clic acá en inicio, portapapeles copiar, me voy a la celda K14, ahí quiero pegarlo como valor. No hago Enter directamente porque me va a pegar la función y es lo que no quiero. Entonces voy a pegado especial. Una forma es ir acá a inicio, portapapeles, pegar tiene una puntita de flecha, lo que indica que se despliega una ventana, esta ventana, y ahí tengo varias opciones. Yo lo que necesito en este caso es pegar valores. Este primer pizarroncito que dice valores. Lo selecciono y ahí fíjense, me sigue mostrando 0,659, pero no tengo ya la función aleatorio. Me pegó el valor. O sea, ahí ya me pegó el 0,065 y todo el número que tiene. Lo llevo a 2 decimales y me queda 0,07. Y acá ya como valor. Y quedó pegado 0,0658. También podría haberlo tipeado. O sea, si ustedes consultan a la tabla esta escrita de los números aleatorios, lo van a tener que tipear donde estén trabajando estos datos. En este caso lo que hacemos es pegar valores. Otra forma, que lo que había hecho ayer, era borro esto, copio de nuevo la función aleatorio, lo voy a pegar en K14 y voy a hacer botón derecho del mouse. Yo aprieto el botón derecho del ratón y se aparece esta ventana. Esta ventana tiene varias alternativas y entre esas, esto me muestra un resumen de las opciones que tengo en la parte de opciones o menú de opciones de Excel. Yo lo que quiero es pegar valores. Entonces, si me ubico acá en opciones de pegado, tengo varios varios iconos donde el que me interesa es el que dice el que dice valores, o que tiene el 1, 2, 3 chiquitito ahí dibujado. Ese icono representa pegar valores. Entonces hago clic ahí en pegar valores y el 0,42 que antes estaba como función aleatorio ahora está pegado como valor 0,4170 y todos los números que tiene ese aleatorio, pero pegado como valor. Fíjense, si yo hago F9, donde está la función aleatorio cambia, pero este 0,42 que había pegado recién como valor, no se mueve. Queda quieto porque ya es un número, un valor cargado en la planilla y no se mueve, salvo que yo haga algún cambio, que lo borre, por ejemplo. Bueno,
esa es la forma de pegar estos valores, en este caso en la tabla de probabilidad de variación del precio anual de la acción. No sé si ahí respondí la pregunta. Sí, ya está todo claro. Bien. Bueno, ya son las 10 menos 20. Esta última parte del ejercicio, bueno, era mirar las corridas. Digamos que lo que está de la corrida 2 a la 10 tiene la misma mecánica, mejor dicho, de la 3 a la 10, la misma mecánica que la que estamos viendo en la 2. Entonces habíamos quedado en que en el primer trimestre hacemos la función buscar, el valor buscado está cargado en la función aleatorio, luego el vector comparación es el intervalo de probabilidades, veamos esto azul. El vector resultado es estos valores de variación de la acción, lo que está en rosa, y lo adicional es la suma del C22, que era la suma de la cotización inicial, que era el 39, para esta segunda corrida. Para la siguiente, el segundo trimestre, la parte de la función buscar y la aleatoria es la misma. Fíjense, G3 a H9, A3 a A9, tenemos que está mirando el límite, el intervalo de probabilidades y la variación de la acción. Y le suma C23, que es la cotización de la acción del trimestre anterior. Ya no está sumando el C22, el 39, sino está sumando el C23, o sea, la cotización del trimestre anterior. En el tercer trimestre, lo distinto que es sumar la cotización del segundo trimestre, o sea, el C24, este 41. Y la función buscar es aleatorio, genera un número aleatorio, este valor buscado, la matriz de comparación es la del intervalo de probabilidades, y el vector resultado era la tabla o la columna con la variación de la acción que nos dieron inicialmente, más C24, que es la cotización del trimestre anterior. Y el último, lo mismo, nada más que suma la cotización del trimestre tercero. Fíjense, C25. Y esta parte de buscar, bueno, lo nuevo que tiene, que incorporó en el valor buscado, la función aleatoria. El resto es lo mismo. Mira el vector comparación con referencia absoluta, luego busca el vector resultado con referencia absoluta para mostrar a qué variación le corresponde ese número aleatorio, más la cotización de la acción del trimestre tercero. Entonces, si miramos esta segunda corrida, tenemos la misma información, pero simulada por segunda vez de esta primera simulación que habíamos hecho en una sola tabla. Pero como es simulación, el ejercicio que dice, bueno, hagamos varios ensayos, varias corridas, hagamos 10 y veamos cómo se comporta por trimestre la cotización de esta acción. Entonces, los pasos que hicimos en esta segunda corrida, se hace lo mismo con la tercera y la cuarta y hasta la 10ª corrida. ¿En qué difiere? La ubicación de las celdas. Buscar tiene adentro, incorporado en el valor buscado, el aleatorio. Fíjense en que si bajo en la tercera corrida hasta el último cuatrimestre, tiene el mismo esquema, la fórmula. Para la corrida 4, lo mismo, inicia con 39, el primer trimestre hace buscar aleatorio, mira el intervalo de probabilidades, busca el vector resultado y le suma la cotización inicial porque estamos en el primer cuatrimestre. En el segundo, para esta cuarta corrida, busca el valor buscado con un aleatorio, mira la matriz, el intervalo de probabilidades, que es el que tenía límite inferior o superior, busca el resultado en este rango A3 a 9, que era los valores de variación de la acción,
y a ese resultado le suma la cotización de la acción del primer trimestre, o sea, el E23. El tercero va a sumar, el cuatrimestre tercero va a sumar la cotización del segundo cuatrimestre previa búsqueda del aleatorio en la matriz de probabilidades y busca el resultado en el vector que tiene la variación de la acción correspondiente a ese número aleatorio. Y así, el mismo esquema, las restantes corridas. Ya resumidas las 10 corridas, por más, bueno, hacemos F9 y esto va cambiando. Tenemos que por cada trimestre, y haciendo un resumen de los las 10 simulaciones, recuerden en el ejercicio de ayer, en esas 4 corridas habíamos puesto en esta última columna la utilidad promedio. Por acá vamos a utilizar la moda, que si no nos acordamos, la moda, acá tienen un pequeño ayuda a memoria, el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos, lo que más se repite. Para el primer trimestre, aplicamos esta función moda, es una función que trae Excel, moda, y le marco el rango de las 10 corridas. O sea, moda desde B23 hasta K23. Eso me da 39. O sea, para este primer trimestre lo que más se repite es el valor 39. Para el segundo trimestre, también armamos la función moda desde B24 hasta K24. Ahí también se repite 39. Va cambiando por lo que está activado la función aleatoria. El penúltimo trimestre, lo mismo, moda desde B25 hasta K25, da 40. Y en el último, la moda B26 hasta K26 nos da 45. Esto muestra los valores que más se repiten después de 10 corridas en cada trimestre. La moda que más se repite, vamos a tener digamos, por trimestre, cuál es lo que más, la cotización que más se presenta luego de hacer las evaluaciones de probabilidad. Acá abajo lo que tienen es, sobre esta columna de moda, el promedio de esos 4 valores para el año, y la moda que lo que hace a su vez ver la moda de esta columna que muestra la moda por trimestre. La consigna era hacer 10 corridas para tener un valor más aproximado o observar a qué tiende ese comportamiento de la acción en un año. Acá lo tenemos por trimestre, en fila se ve por trimestre. Si tomamos los 4 resultados de la moda, podemos tener el valor, el comportamiento del precio de la acción en un año, que es lo que pide el ejercicio. Y el promedio, un dato que, bueno, le agregué haciendo el cálculo del promedio a los 4 valores que arroja la moda luego de hacer las 10 corridas. Bueno, con esto se terminaría el práctico, no el práctico, sino el ejercicio número 4, que parecía corto, pero se ha hecho largo. Con esto se termina el problema 4. Son las 10 menos 10, no sé, Natalia, ¿hacemos un corte? ¿Qué hacemos? Sí, no, yo creo que el miércoles podemos continuar porque recordamos que el lunes y martes es feriado y yo les puedo terminar de dar los 2 ejercicios estos pendientes del práctico, donde la idea era un poco mostrar unas variantes de las fórmulas que vamos utilizando, presentación de los datos, muy sencilla, ver una estimación de demanda, y hay un ejercicio también bastante interesante como este que planteamos el tercero, que sería el ejercicio 3, que es igual que el 4, en donde vemos inversión de capital, y van a ver que en ese ejercicio en particular integramos conceptos de cálculo financiero, porque tenemos que capitalizar
esa inversión y luego calcular una tasa de rendimiento. Pero bueno, en el tiempo que queda es como que no lo vamos a poder ver, un poco como para que también se les abra la cabeza y vean que con simulación podemos integrar conceptos incluso de otras materias, como bien también lo vimos acá hoy con el primer ejercicio en donde integramos la parte de estadística. Y de paso para que también les quede un abanico un poco más amplio de la temática como para que la puedan abordar, ¿sí? Y después de eso sí arrancamos con multicriterio el miércoles, porque no creo que no me va a llevar mucho tiempo los dos problemas, pero me parece que sería interesante que lo trabajemos ese día. Sí. Como dijo Sandra, seguro ya subimos en plataforma la actividad y bueno, solicitaron que si podíamos subir el Excel de los ejercicios que fuimos desarrollando en estos 2 días. Sí, los vamos a dejar a disposición como para que lo consulten y puedan hacer la réplica, no hay problema. Bueno, si no tienen dudas, nos encontramos el miércoles. Bien. No hay preguntas en el chat. Entonces, chicos, nos vemos el miércoles que viene. Feliz carnaval, bueno, que descansen y disfruten del fin de largo, ¿sí? Y aprovechen aprovechen para pensar en el trabajo final. Sí, ya seguro ya va a estar mañana el enunciado como para que lo vean, lo vayan viendo en la plataforma y pensando qué temas van a tomar para plantear el caso y resolverlo. E ir ya esbozando el trabajo. Sí. Bueno, chicos, dulces sueños, sueñen con simulación, con los chinos, nos vigilan de cerca. Nos vigilan de cerca. Tienen nuestros datos. Lo van a medir para dar el papel higiénico. Ay, Dios. Lo peor es que es verdad, o sea, no es Sí. broma, ¿no?